El fuego comenzó como una delgada cinta naranja que lamía el parachoques del sedán plateado antes de estallar en algo tan salvaje que pintó toda la noche de San Diego con un color furioso. Amelia Navarro observaba desde el otro lado de la calle vacía, con los brazos fuertemente cruzados sobre el pecho y la respiración temblorosa. Aún podía oír el eco de su propia voz de unos minutos antes, quebrada, agotada, llevada al límite, mientras se enfrentaba cara a cara con un hombre que conocía el poder, pero no la ternura. Su marido acababa de quemar su coche para darle una lección sobre el respeto. Lo que él no sabía era que ella, enfurecida, había cogido sus documentos más preciados y los había tirado en el maletero. Años de negociaciones de inmunidad, su única salida de la vida que poco a poco los estaba destruyendo a ambos. Ahora no eran más que cenizas y metal retorcido, y ninguno de los dos lo sabía todavía. Las llamas crepitaban cada vez más alto, y Amelia se dio cuenta de que, a veces, las cosas que destruimos con ira son precisamente las que más necesitamos para sobrevivir. Hola, bienvenidos a Mafia and Romance. Esta noche tenemos una intensa historia sobre el orgullo, la destrucción y las consecuencias de los muros que construimos alrededor de nuestros corazones. Dejad un comentario diciéndonos desde dónde nos estáis viendo, y no olvidéis suscribiros al canal. Vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoos estas emotivas historias. Luca Navarro ya no la miraba. Estaba de pie junto a la pared del almacén con el cigarrillo. Ya ni siquiera fumaba. Tenía la mandíbula apretada, con esa expresión que ponía cada vez que sentía que perdía el control. Amelia sabía que por eso lo había hecho, no por odio, sino por orgullo, para darle una lección, para hacer una demostración, para recordarle quién era él en un mundo en el que todos los demás le temían. Volvió a encender el mechero, aunque ya no era necesario, y la llama se reflejó en sus ojos oscuros, como si disfrutara recordando lo que había hecho. El coche crepitó, el metal chisporroteando bajo el calor. Amelia tragó saliva, parpadeando contra el dolor que le quemaba detrás de las costillas. No tenías por qué hacer esto, susurró, aunque sabía que él no la estaba escuchando. Nunca escuchaba cuando se sentía acorralado, y esa noche ella lo había acorralado. La discusión se había intensificado rápidamente sobre la lealtad, los secretos, los caballeros que él no explicaba. Un silencio que se sentía más pesado que la traición. Durante meses, ella lo había visto encerrarse cada vez más en sí mismo, construyendo muros tan altos que ya ni siquiera podía ver al hombre con el que se había casado. Cada intento de conexión se topaba con una evasiva. Cada pregunta sobre sus sentimientos era respondida con fría profesionalidad. Todo había comenzado de forma inocente. Ella estaba organizando la oficina de su casa, tratando de crear una apariencia de normalidad en su vida cada vez más caótica. Cuando encontró la pila de documentos legales escondidos detrás de sus archivos personales, la curiosidad pudo más que ella. La carta decía Oficina Federal de Investigación y las palabras Acuerdo de Inmunidad le impactaron como una bofetada. Le temblaban las manos mientras seguía leyendo. Protección de testigos, testimonio contra familias del crimen organizado. Una salida completa de la vida que había definido a Luca desde que apenas había salido de la adolescencia. Planeaba marcharse sin decírselo, sin discutirlo, sin considerar que tal vez, solo tal vez, ella merecía formar parte de esa decisión. Cuando él llegó a casa esa noche, ella lo estaba esperando con los documentos esparcidos sobre la mesa de la cocina, como si fueran pruebas en la escena de un crimen. ¿Ibas a decírmelo alguna vez?, le preguntó con una voz engañosamente tranquila. Lucas se quedó paralizado en la puerta, con una expresión que pasó de la sorpresa a algo más duro, más cauteloso. No es lo que pensás. Es exactamente lo que pienso, respondió ella levantándose lentamente. Estás planeando desaparecer, empezar de nuevo, y no creíste que yo tuviera derecho a saberlo. ¿De qué te estaba protegiendo? ¿De tener una opción en mi propia vida? La discusión que siguió fue brutal en su honestidad.
Años de resentimiento, miedo y falta de comunicación se derramaron entre ellos como veneno de una herida infectada. Ella lo acusó de tratarla como a una niña, de tomar decisiones sobre su futuro sin consultarla. Él la acusó de no comprender los peligros, de ser ingenua sobre lo que realmente significaba su mundo. ¿Crees que esto es fácil para mí?, gritó él, perdiendo por fin la compostura que había mantenido con tanto cuidado. ¿Crees que quiero pasar todos los días preguntándome si alguien va a utilizarte para llegar a mí? ¿Crees que disfruto pasando las noches en vela, comprobando las cerraduras, asegurándome de que estás a salvo? Entonces, ¿por qué no me lo contaste? Ella le había gritado a su vez. ¿Por qué no confiaste en mí lo suficiente como para incluirme en la decisión? Porque temía que intentaras disuadirme. La confesión había quedado suspendida entre ellos como algo físico. En ese momento, Amelia se dio cuenta de que las barreras de Luca no solo servían para protegerla a ella, servían para protegerse a sí mismo de la posibilidad de que ella no lo eligiera si supiera toda la verdad. O peor aún, había continuado él, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. Tenía miedo de que te dieras cuenta de lo monstruoso que soy en realidad y me dejaras antes de que pudiera cambiar. Entonces ella irrumpió en su despacho privado y cogió todo lo que le pertenecía. Cajas, carpetas, archivadores apilados en la estantería, que ella siempre evitaba tocar. No le importaba lo que hubiera dentro, aparte de los documentos de inmunidad. Ni siquiera miró. Lo había tirado todo en su maletero porque necesitaba espacio, distancia, algo simbólico entre ellos. No tenía intención de destruir nada. Solo quería que él sintiera el peso de su propia imprudencia, su propia incapacidad para confiarle la verdad. Pero él respondió con fuego. Un silbido de aire escapó de sus pulmones cuando la parte trasera del coche se derrumbó hacia adentro. Las llamas devoraban lo que ahora se daba cuenta de que eran los últimos restos de la antigua vida que no entendía. ¿Qué he hecho? La pregunta era más silenciosa que el crepitar de las llamas, pero mucho más fuerte en su mente. Luca había construido toda su existencia en torno al control, el control de sus emociones, de sus negocios, de su mundo. Pero Amelia siempre había sido la única variable que no podía dominar, la única persona que veía más allá de la reputación y exigía al hombre que había debajo. Y esa noche eso le aterrorizaba más que cualquier familia rival. Ahora las llamas se estaban apagando, reduciéndose a brasas humeantes, y el esqueleto del coche se derrumbaba sobre sí mismo. Luca finalmente se volvió hacia ella, pero su expresión no era triunfante como ella esperaba. Era cansada, casi vacía. «Emelia», dijo con voz áspera, «esta noche me has llevado demasiado lejos». «No», dijo ella, dando un paso atrás. «Tú mismo te has llevado demasiado lejos». La distancia entre ellos parecía más grande que la ciudad. Ella lo dejó allí, con el humo arremolinándose a su espalda, y atravesó la puerta del almacén hasta que su figura se difuminó en la noche. Detrás de ella, Luca la vio desaparecer en la oscuridad, con una sensación de frío en el pecho. Había ganado esta batalla, había demostrado su punto de vista sobre el respeto y los límites. Entonces, ¿por qué la victoria le sabía a ceniza en la boca? La verdad era que quemar su coche no había sido para darle una lección. Había sido para castigarse a sí mismo por ser tan débil como para amar a alguien más que a su propia supervivencia. Había sido para destruir el símbolo de su independencia porque no podía soportar la idea de que ella lo utilizara para dejarlo. Pero mientras permanecía allí, observando cómo las últimas llamas parpadeaban y se apagaban, Lucas se dio cuenta de que quizá acababa de destruir lo único que podría haberlos salvado a ambos. A la mañana siguiente, la luz del sol se colaba por las cortinas de la habitación de invitados donde Amelia había pasado la noche. Le dolía la cabeza por el cansancio, pero había algo más que le oprimía el pecho, un recuerdo que no podía desentrañar. Esas cajas, esas carpetas, esas archivadoras que había metido en el maletero. ¿Qué había cogido exactamente? Había actuado por puro impulso, cogiendo lo que tenía más a mano solo para hacerle sentir algo, cualquier cosa, más allá de esa fría indiferencia que él llevaba como una armadura. Pero ahora, a la cruda luz de la mañana, la duda se apoderaba de ella como un veneno.
Los documentos de inmunidad que había encontrado eran solo la punta del iceberg. Se dio cuenta de que la oficina de Luca estaba llena de archivos, registros, pruebas de una vida que nunca se le había permitido ver. En su ira, había barrido años de cuidadosa documentación sin siquiera mirar lo que estaba cogiendo. Antes de que pudiera buscar consuelo en la negación, su teléfono vibró con fuerza en la mesita de noche. Era Samuel Reyes, el abogado de Luca desde hacía mucho tiempo. ¿Amelia?, preguntó, con una voz tensa como nunca había oído. ¿Está Luca contigo? No. ¿Por qué? Un largo silencio que le hizo encogerse el estómago. Anoche, querida, ¿moviste algo de la oficina de Luca? Se le cortó la respiración. Sí, pero no entiendo qué. Emily, la interrumpió él, con pánico en cada palabra. Esas cajas contenían los originales de las negociaciones de inmunidad de Luca. Documentos que hemos estado recopilando durante años. Eran las únicas copias. Cada latido de su corazón se convirtió en un tambor en su garganta. Y él me lo dijo, continuó Samuel, con la voz quebrada. Quemó tu coche después de la discusión. Amelia sintió un nudo en el estómago. No puede ser que hayan desaparecido. Él susurró todo lo que podría haberle comprado su salida, su protección, su futuro. Las rodillas le fallaron. Se dejó caer en el borde de la cama, con el teléfono temblando en la mano. Samuel, susurró. ¿Qué significa esto? Significa, dijo con voz grave, que Luca acaba de perder su única oportunidad de empezar de cero. Sin esos documentos, estará atrapado en esta vida para siempre, y hay gente que mataría para asegurarse de que nunca tenga otra oportunidad como esta. La línea se cortó, dejando a Amelia mirando fijamente a la pared, con su mundo tambaleándose. Ella había querido hacerle daño para que sintiera el peso de su distancia emocional. En cambio, había destruido lo único que podría haberlos salvado a ambos. La ironía era devastadora. Ella se había enfadado por haber sido excluida de sus planes de marcharse, y en su ira había hecho imposible que él se marchara. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Luca estaba sentado en su oficina, mirando las estanterías vacías donde guardaba sus documentos más importantes. Había pasado la noche pensando que Amelia se había llevado algunos objetos personales, quizá fotos, quizá cartas, algo para hacerle daño emocionalmente. Nunca imaginó que, sin saberlo, ella se había llevado su futuro. El acuerdo de inmunidad había tardado 3 años en prepararse. 3 años de reuniones secretas con fiscales federales, de documentar cuidadosamente los delitos de los que había sido testigo, de construir pieza a pieza un caso contra su propia organización. Había sido el juego más peligroso de su vida, que le había obligado a mantener su posición dentro de la familia y al mismo tiempo a prepararse para traicionar todo lo que había conocido. Lo había hecho todo por ella, por la oportunidad de convertirse en el hombre que ella se merecía, alguien que pudiera amarla sin ponerla en peligro constante. No se le escapaba la ironía. Durante meses había estado trabajando para encontrar una salida, una oportunidad de dejar atrás la violencia y el peligro por ella, pero nunca se lo había dicho. Sus muros, su necesidad de protegerla de su mundo, le habían impedido compartir lo único que realmente importaba. Y ahora esas mismas barreras le habían costado todo. Sonó su teléfono. El nombre de Samuel apareció en la pantalla. Luca. La voz de Samuel estaba tensa, apenas controlando el pánico. Tenemos que hablar ahora mismo. ¿Qué pasa? El acuerdo de inmunidad, los documentos. Por favor, dime que tienes copias en otro sitio. La sangre de Luca se heló. ¿De qué estás hablando? Están en mi oficina. Se volvió para mirar las estanterías vacías y la comprensión le golpeó como un golpe físico. Amelia los cogió, dijo Samuel en voz baja. Y tú quemaste su coche. El teléfono se le escapó de la mano a Luca y cayó con estrépito sobre la mesa. Por primera vez en su vida adulta, Luca Navarro se sintió completamente impotente. Los documentos no eran solo pruebas. Eran un seguro, una protección contra las mismas personas contra las que planeaba testificar. Sin ellos, estaba expuesto, vulnerable, un hombre con información peligrosa y sin forma de aprovecharla de forma segura. Peor aún,
Los fiscales federales asumirían que había destruido las pruebas intencionadamente, que se había echado atrás con el trato. Retirarían su protección, cancelarían el acuerdo y lo dejarían solo para afrontar las consecuencias de su traición. Pensó en Amelia, que probablemente en ese momento se estaba enterando de lo que había hecho. La culpa la destruiría, lo sabía. Se culparía a sí misma por arruinar su oportunidad de redención, sin comprender nunca que su ira había estado justificada, que su secretismo había provocado este desastre tanto como sus acciones. Por primera vez desde que era niño, Luca Navarro se llevó las manos a la cabeza y se permitió sentir todo el peso de su desesperación. Ella encontró a Luca en la misma oficina donde todo había comenzado, de pie detrás de su escritorio, con las manos apoyadas en la madera y la cabeza gacha. Por primera vez desde que lo conocía, él no intentaba parecer fuerte. Levantó los ojos lentamente, enrojecidos, diluidos con algo que Amelia nunca había visto antes en él. Miedo. «Tú te llevaste las cajas», dijo en voz baja. No era una acusación, solo devastación. No sabía lo que eran, susurró ella. No estaba intentando hacerlo. Lo sé, tragó saliva. Sé que no lo estabas haciendo. Algo dentro de él se derrumbó entonces. No era su poder, ni su orgullo, sino la ilusión de que podía controlarlo todo, incluso su dolor. Se sentó pesadamente en la silla de cuero que tenía detrás. Años, Amelia, años construyendo una salida, una oportunidad para empezar de nuevo. Contigo se pasó una mano por la cara. Ya no quería esta vida. Su respiración temblaba. Ella no lo sabía. Él nunca se lo había contado. ¿Planeabas marcharte?, preguntó ella, acercándose a pesar suyo. Planeaba convertirme en el hombre que te merecías, dijo él, con la voz quebrada. Alguien que pudiera amarte sin ponerte en peligro. Alguien que pudiera volver a casa contigo sin sangre en las manos. Amelia sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque la miró y ella vio al niño que debió de ser antes de que el mundo lo endureciera. Tenía miedo de que intentaras disuadirme o, peor aún, de que te dieras cuenta de lo monstruoso que soy en realidad y me dejaras antes de que pudiera cambiar las paredes. Se dio cuenta de que las paredes que había construido no eran solo para mantenerla fuera, eran para mantener encerrado su propia vergüenza y su odio hacia sí mismo. «Cuéntamelo», dijo ella, sorprendiendo a ambos. «Cuéntame el trato, lo que planeabas». Lucas se quedó callado durante un largo momento, como si estuviera decidiendo si podía confiarle la verdad, incluso ahora que ya no importaba. «Empezó 2 años después de casarnos», dijo finalmente. «Una noche llegué a casa y te encontré llorando en el baño porque habías visto las noticias. Otra guerra familiar, más cadáveres, más violencia. Intentaste ocultármelo, pero yo sabía que te aterrorizaba que algún día fuera yo quien apareciera en las noticias». Emilia recordaba aquella noche. Había tenido mucho cuidado de recomponerse antes de que él llegara a casa, pero al parecer no lo suficiente. «Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía que tomar una decisión», continuó él. «Podía seguir viviendo esta vida y ver cómo te destruía poco a poco. O podía encontrar una salida. El acuerdo de inmunidad era la única opción que no acababa con mi muerte o en la cárcel para el resto de mi vida. ¿Qué tenías que hacer? Documentarlo todo. Cada delito del que fui testigo, cada transacción ilegal, cada acto de violencia. Tuve que convertirme en un espía en mi propia familia, recopilando pruebas contra personas que conocía desde que era adolescente. El peso de lo que había soportado solo la golpeó como un golpe físico. Luca, eso es increíblemente peligroso. Lo sé, por eso no podía contártelo. Si alguien hubiera sospechado lo que estaba haciendo, no solo me habrían matado a mí, también te habrían matado a ti para enviar un mensaje. Ahora entendía por qué había estado tan distante, tan cuidadoso con lo que compartía con ella. No la había estado excluyendo, les había estado protegiendo de un conocimiento que podría haberles costado la vida a ambos. Los fiscales me prometieron una nueva identidad, dijo. Nuevos nombres, nuevas vidas en algún lugar lejos de aquí. Iba a contártelo todo una vez que se cerrara el trato, una vez que fuera seguro.
Has quemado nuestro futuro, susurró ella, repitiéndole sus propias palabras. Él cerró los ojos, y tú llevabas el mío en tus manos sin darte cuenta. El silencio que siguió fue diferente de sus habituales enfrentamientos. No era ira ni orgullo. Era el sonido de dos personas que por fin se veían sin fingir. Luca, dijo ella en voz baja, necesito entender algo. Todas esas noches que llegabas tarde a casa, todas esas conversaciones que no querías tener conmigo, estabas trabajando en esto. Él asintió con la cabeza, reuniéndome con fiscales federales, preparando casos contra mi propia organización, documentando todo lo que pudiera encerrarme para siempre, solo para poder cambiarlo por inmunidad. Estabas traicionando a tu propia familia. Te elegí a ti, dijo simplemente. Nos elegí a nosotros. Amelia se hundió en la silla frente a su escritorio, con el peso de la comprensión aplastándole el pecho. Y lo destruí porque pensé que no te importaba. Me importaba demasiado. Lo admitió. Me importaba tanto que no podía arriesgarme a que supieras lo peligroso que era. Si alguien hubiera descubierto lo que estaba planeando, no necesitó terminar la frase. Ambos sabían lo que les pasaba a los traidores en su mundo. Pero hay algo más, dijo, bajando aún más la voz. Algo que no te he contado. El corazón de Amelia se encogió. ¿Qué? El acuerdo de inmunidad no era solo para irme. Se trataba de asegurarme de que estuvieras a salvo después de mi partida. ¿Qué quieres decir? Parte del acuerdo incluía protección para ti, una nueva identidad, seguridad financiera, una vida lejos de cualquiera que pudiera querer hacerte daño para llegar a mí. Incluso si me hubiera pasado algo durante la transición, te habrían cuidado. Entonces comprendió el alcance total de su sacrificio. No solo había planeado dejar su antigua vida, había planeado garantizar su seguridad aunque le costara todo. ¿Y ahora qué?, preguntó ella con una voz que era apenas un susurro. Luca levantó la mirada, firme, pero herida. Ahora, dijo, arreglaré lo que rompí y lucharé por lo que casi perdí. Se le encogió el corazón. ¿Cómo? Derribando todos los muros que construí entre nosotros, dijo, levantándose y rodeando el escritorio para arrodillarse frente a su silla. Confiarte la verdad, incluso cuando me aterroriza, demostrándote que el hombre del que te enamoraste sigue aquí, debajo de toda esta armadura. Le tomó las manos y por primera vez en meses, ella no se apartó. Amelia, dijo él con voz ronca por la emoción, sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero dame una oportunidad para demostrarte quién soy realmente. No el jefe, ni la reputación, solo yo. Ella lo miró a los ojos y vio algo que había estado buscando a través de todas sus discusiones y silencios fríos. Vulnerabilidad. Los muros finalmente se estaban derrumbando. ¿Pero qué pasaba con el acuerdo de inmunidad? ¿Qué pasaba con salir? Quizás haya otra manera, dijo él. Quizás podamos encontrar un camino diferente. Pero esta vez lo encontraremos juntos. Por primera vez en meses, Amelia sintió algo parecido a la esperanza agitarse en su pecho. Los días siguientes transcurrieron en una extraña suspensión de la realidad. Luca había cancelado todas las reuniones de negocios, lo que provocó una oleada de confusión en su organización. Por primera vez en años, estaba en casa, realmente en casa. No solo físicamente presente, sino emocionalmente disponible. Hablaron. Hablaron de verdad sobre su infancia, sobre las decisiones que lo llevaron a esta vida, sobre las pesadillas que lo mantenían despierto y los miedos que lo hacían alejarla. Empecé a construir muros cuando tenía 8 años, le dijo una noche mientras estaban sentados en su terraza con vistas a la ciudad. Mi padre me enseñó que mostrar debilidad significaba la muerte, que el amor era una carga. Pero me querías lo suficiente como para arriesgarlo todo, dijo Amelia, buscando su mano con la suya. Te quería lo suficiente como para querer convertirme en alguien digno de ti, la corrigió él. Hay una diferencia. Ella empezaba a comprender la profundidad de su odio hacia sí mismo, la forma en que se había convencido a sí mismo de que era irremediable. El acuerdo de inmunidad no solo había sido para escapar de la ley, había sido para escapar de sí mismo. Háblame de tu padre, le dijo una noche,
mientras yacían juntos en la cama por primera vez en semanas. Luca se quedó callado tanto tiempo que ella pensó que no iba a responder. Entonces, en la oscuridad, comenzó a hablar. Era todo lo que yo había jurado nunca llegar a ser. Violento, paranoico, incapaz de confiar en nadie. Solía poner a prueba mi lealtad haciéndome ver cómo hacía daño a otras personas. Decía que eso me haría fuerte. A Amelia le dolió el corazón por el niño que había sido. ¿Cuántos años tenías? 10 cuando empezó. 16 cuando por fin comprendí que la fuerza no consistía en infligir dolor. Consistía en proteger a las personas que amabas. ¿Fue entonces cuando decidiste ser diferente? Fue entonces cuando decidí sobrevivir el tiempo suficiente para descubrir cómo ser diferente. Estas conversaciones revelaron facetas de Luca que ella nunca había visto antes. La forma cuidadosa en que había construido su imagen pública para ocultar sus vulnerabilidades privadas. La batalla constante entre el hombre para el que había sido educado y el hombre en el que quería convertirse. Pero su nueva honestidad no podía cambiar la realidad de su situación. Sin los documentos, Luca estaba atrapado. Peor aún, Samuel les había advertido que se estaba corriendo la voz sobre el fracaso de las negociaciones de inmunidad. Las familias rivales estaban al acecho, intuyendo su debilidad. «Hay algo más», dijo Lucas la tercera noche, con voz cargada de temor. «Marco Santini sabe lo del acuerdo de inmunidad. A Emilia se le heló la sangre. Marco Santini era el jefe de la familia más despiadada de la costa oeste y el mayor rival de Luca. ¿Cómo? Alguien de la fiscalía debe de haberlo filtrado. Samuel cree que Marco ha estado planeando eliminarme antes de que pudiera testificar. Y ahora sabe que no tengo nada que ofrecer a cambio. Sin protección, sin salida». Luca apretó la mandíbula. Pronto hará su jugada. Amelia sintió que las paredes de su mundo se cerraban sobre ellos. ¿Qué podemos hacer? Luca la miró con dureza. Tú no formas parte de esto, Amelia. No te dejaré que formes parte. Ya formó parte de esto, dijo ella con firmeza. Yo destruí esos documentos. Yo soy la razón por la que estás en peligro. No lo sabías. No importa lo que yo supiera, le interrumpió ella. Lo que importa es lo que hagamos ahora. Por un momento, Lucas se limitó a mirarla, y ella vio algo cambiar en su expresión. Respeto, reconocimiento, la comprensión de que ella no era un ser frágil al que tenía que proteger, sino una compañera que podía estar a su lado. Puede que haya una opción, dijo lentamente, pero es peligrosa y significaría confiarte todo. Dime. Samuel guardaba copias digitales de algunos de los documentos en un servidor seguro. No todos, pero sí lo suficientes como para reiniciar las negociaciones. El problema es que el servidor está en su oficina del centro y la gente de Marco está vigilando el edificio. La mente de Amelia se aceleró. Pero no me están vigilando a mí. Por supuesto que no, dijo Luca inmediatamente. No te pondré en peligro, Luca, dijo ella, tomándole el rostro entre las manos. Pasaste años protegiéndome, manteniéndome en la ignorancia. ¿Cómo funcionó eso? Él se quedó callado durante un largo momento, mientras el peso de sus palabras se asentaba entre ellos. Si hacemos esto, dijo finalmente, lo haremos juntos. No más secretos, no más barreras. Ella asintió. No más barreras. Pasaron el día siguiente planificando. Luca le explicó la distribución del edificio, los protocolos de seguridad y los horarios de los turnos de guardia. Le enseñó cómo acceder al ordenador de Samuel, cómo identificar los archivos correctos y cómo copiarlos sin dejar rastro digital. Lo más importante, le dijo, es que si algo sale mal, huyas. No intentes ayudarme. No intentes ser una heroína. Solo sal y ve a un lugar seguro. Y sí, prométemelo, Amelia. Prométeme que si esto sale mal, te salvarás. Ella lo miró a los ojos y vio el miedo que había en ellos, no por él, sino por ella. Te lo prometo. Era una mentira, y ambos lo sabían. Pero mientras ultimaban sus planes, ninguno de los dos se fijó en el sedán negro que llevaba 2 horas aparcado al otro lado de la calle, ni en el hombre que había dentro tomando fotos de su casa. Marco Santini ya sabía exactamente dónde encontrarlos.
El plan era sencillo en teoría, pero aterrador en la práctica. Amelia entraría en el edificio de Samuel por el aparcamiento, recuperaría los archivos digitales y saldría por la puerta trasera, donde Luca la estaría esperando. Habían estudiado la distribución del edificio, calculado los turnos de seguridad y preparado todas las contingencias que se les ocurrieron. Lo que no habían previsto era que Marco Santini estuviera esperando en la oficina de Samuel. Emilia se quedó paralizada en la puerta, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El hombre que estaba detrás del escritorio de Samuel era más joven de lo que ella esperaba, con ojos fríos y una sonrisa que le ponía los pelos de punta. Señora Navarro, dijo amablemente, como si se estuvieran encontrando en una cena. Por favor, pase, cierre la puerta detrás de usted. Tenía dos opciones, correr y alertar a Luca de que era una trampa, o quedarse e intentar protegerlo, manteniendo la atención de Marco sobre ella. La decisión le llevó menos de un segundo. Entró y cerró la puerta. No eres lo que esperaba, continuó Marco, estudiándola con la intensidad de un depredador. Luca siempre ha tenido un gusto interesante en cuanto a mujeres. ¿Dónde está Samuel?, preguntó, orgullosa de que su voz no temblara. A salvo por ahora. Eso depende totalmente de la cooperación de tu marido. El teléfono de Amelia vibró. Un mensaje de Luca, en posición, todo despejado. Marco señaló el teléfono. Dile que suba solo. Ella miró el mensaje con el pulgar suspendido sobre el teclado. Si avisaba a Luca, él podría escapar, pero Marco desaparecería y pasarían el resto de sus vidas mirando por encima del hombro. Si mentía, podría acabar con esto esta noche, de una forma u otra. Escribió, tengo los archivos, sube para ayudarme a llevarlos. Marco sonrió. Chica lista, ¿por qué haces esto?, preguntó ella, tratando de ganar tiempo. El acuerdo de inmunidad ha caducado. Luca ya no puede testificar contra nadie. No se trata de testificar, dijo Marco, recostándose en la silla de Samuel. Se trata de respeto, de lo que pasa cuando alguien cree que puede traicionar a la familia y salir impune. Él intentaba marcharse, no traicionar a nadie. Es lo mismo, dijo Marco con frialdad. No puedes decidir simplemente que has terminado con esta vida. Naces en ella, muere en ella, esa es la regla. Los siguientes minutos se alargaron como horas. Emilia oyó el ascensor, oyó pasos en el pasillo, oyó girar el pomo de la puerta. Luca entró en la oficina y se quedó completamente inmóvil. Hola, viejo amigo, dijo Marco. Los ojos de Luca encontraron los de Amelia, y ella vio el momento exacto en que él comprendió lo que había sucedido. No era traición. Ella podía ver que él no pensaba eso, sino sacrificio. Ella había elegido enfrentar esto con él en lugar de dejarlo enfrentarlo solo. Déjala ir, dijo Luca en voz baja. Esto es entre nosotros. En realidad, dijo Marco poniéndose de pie, esto es sobre respeto, sobre lo que sucede cuando alguien intenta traicionar a la familia. Nunca traicioné a nadie, dijo Luca. Intentaba irme vendiéndonos a los federales. La voz de Marco se endureció. ¿De verdad pensabas que no nos enteraríamos? El trato está muerto, dijo Luca. Los documentos han desaparecido. No hay nada de qué preocuparse. Marco se rió. ¿Crees que se trata de los documentos? Se trata del principio. Intentaste abandonar la familia, Luca. Sabes que solo hay una salida. La tensión en la habitación era asfixiante. Amelia podía ver a Luca calculando distancias, ángulos, posibilidades. También podía ver que no había muchas opciones buenas. Además, Marco continuó. Tengo algo que tú quieres. Señaló hacia la esquina de la oficina y por primera vez, Amelia vio a Samuel atado a una silla, inconsciente, pero respirando. Tu abogado ha sido de gran ayuda, dijo Marco. Nos ha contado todo sobre los archivos de respaldo, las copias digitales. Parece que podría haber más pruebas de las que pensábamos. La expresión de Lucas se ensombreció. Si le haces daño, no tendré que hacerlo yo. Si cooperas, esto es lo que va a pasar. Vas a llamar a los fiscales federales y les dirás que has cambiado de opinión sobre el acuerdo de inmunidad. Les convencerás de que no tienes nada que ofrecer, que mentías sobre tener pruebas. Y si no lo haces,
La sonrisa de Marco se volvió depredadora. Tu esposa se convertirá en viuda esta noche, y tú podrás verlo. Amelia sintió hielo en las venas, pero también sintió algo más. Claridad. Ahora entendía por qué Luca había construido sus muros, por qué había intentado protegerla de este mundo. Pero también entendía que la protección no significaba nada si se conseguía a costa de la verdad. Entonces recordó algo. Los archivos, dijo de repente. Ambos hombres la miraron. Los descargué antes de que llegaran. Era una mentira, pero convincente. Sacó una memoria USB de su bolsillo. Estaba vacía, pero Marco no lo sabía. Todo lo que Samuel tenía, todos los documentos, todas las grabaciones, todas las pruebas. Levantó la memoria USB, la póliza de seguro de Luca. La expresión de Marco cambió. Dámela. No, dijo Amelia, retrocediendo hacia la ventana. Esto es lo que va a pasar. Nos vas a dejar salir de aquí y a cambio, estos archivos desaparecerán para siempre. Y si no lo hago, Amelia sonrió. Y por primera vez, comprendió el poder que daba no tener nada que perder. Entonces tiraré esto por la ventana y caerá directamente en manos de los agentes del FBI que han estado vigilando este edificio toda la noche. Era otra mentira, pero Marco miró hacia la ventana con incertidumbre. Estás mintiendo. Pruébame. Por un momento, la habitación quedó en silencio, salvo por el sonido de su respiración. Entonces Lucas se movió. Ocurrió rápido, demasiado rápido para que Marco pudiera reaccionar. En un momento estaba buscando su pistola y al siguiente estaba en el suelo, con Luca de pie sobre él. La diferencia entre tú y yo, dijo Luca en voz baja, es que yo tengo algo por lo que vale la pena luchar. Miró a Amelia y ella vio la verdad en sus ojos. Las paredes habían desaparecido. Todas ellas. Vamos a casa, dijo. Mientras ayudaban a Samuel a ponerse en pie y salían juntos del edificio, Amelia se dio cuenta de que, a veces, lo más poderoso que se puede hacer es confiar plenamente en alguien. Y, a veces, cuando derribas todas tus barreras, descubres que juntos sois más fuertes que nunca por separado. Pero su victoria fue temporal. Mientras conducían en plena noche, el teléfono de Lucas sonó con una noticia que lo cambiaría todo. Los fiscales federales habían encontrado otra forma de construir su caso y querían reunirse. El acuerdo de inmunidad no estaba muerto después de todo. Algún tiempo después, Amelia estaba en el jardín de su nueva casa, contemplando cómo la puesta de sol pintaba el cielo de tonos dorados y carmesí. Habían abandonado San Diego después de aquella noche y habían empezado de nuevo en un lugar donde nadie conocía sus nombres ni su historia. Los fiscales federales se habían mostrado sorprendentemente comprensivos con respecto a los documentos destruidos. Con Marco Santini bajo custodia y los archivos digitales de Samuel recuperados, habían podido reunir pruebas suficientes para ofrecer a Luca un acuerdo de inmunidad modificado. No era todo lo que habían planeado originalmente, pero era suficiente. Luca había encontrado la manera de cumplir su deseo de dejar atrás su antigua vida sin el acuerdo de inmunidad total. Le había llevado tiempo, una planificación cuidadosa y un tipo de confianza que nunca antes habían compartido, pero había conseguido separarse limpiamente del negocio familiar. Las paredes entre ellos nunca se habían reconstruido. En su lugar había algo más fuerte, honestidad total, incluso cuando dolía, especialmente cuando dolía. ¿Arrepentimientos?, preguntó Luca, acercándose por detrás y rodeándola por la cintura. Ella se recostó contra su pecho, sintiendo el ritmo constante de los latidos de su corazón. ¿Arrepentirte de haber destruido tus documentos? ¿De haber estado a punto de matarnos a los dos? ¿De haberte obligado a derribar todos los muros emocionales que habías construido? Sí, dijo él, con voz cálida y divertida. Ella se giró entre sus brazos y miró al hombre que había aprendido a confiar en ella con todo su corazón. Ni uno solo. Él la besó, con suavidad y seguridad, y Amelia pensó en el fuego, en cómo podía destruir todo a su paso, pero también en cómo podía despejar el terreno para que creciera algo nuevo. A veces, las cosas que quemamos con ira resultan ser precisamente aquellas de las que necesitábamos desprendernos de todos modos. Y a veces, cuando el humo se disipa, descubrimos que lo que pensábamos que era un final era en realidad solo el comienzo.
Aquí termina esta intensa historia de Mafia and Romance. Si esta historia de muros derribados y confianza reconstruida te ha llegado al corazón, no olvides pulsar el botón de suscripción y contarnos en los comentarios qué te ha parecido el viaje de Amelia y Luca. Tu apoyo lo es todo para nosotros y nos ayuda a ofrecerte más historias emotivas como esta.